En este vídeo vamos a hacer correas, poner bombillas, enmascarar cristales, imprimir a spray, pintar las ruedas con plantillas, ponerles barro, usar pinturas nuevas, aerografiar, sacar luces a aerógrafo, poner calcas, dar lavados puntuales, sombrear a aerógrafo, sacar luces a pincel, hacer desconchones, poner barros, usar lápices acuarelables, la técnica de la laca del pelo, pintar herramientas, pintar telas, pintar tubos de escape, poner suciedad, poner hierbajos, pintar cadenas, así que ¡vamos a ello! Si os ha gustado el vídeo, si os gusta el mundo del modelismo, no os olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar la campanita. Y si me mandáis unas super gracias, prometo gastarme los eurillos en maquetas y veréis cómo las monto. Esta la he montado en 15 sesiones. Sin problemas, y habría sido menos si no me hubiera entretenido en hacer pequeñas mejoras. Cambiar las soldaduras fue por gusto, las que trae el modelo también, pero me gusta personalizarlas. Las rejas del motor ya es más necesario, y por suerte la maqueta trae unas piezas que ayudan. Todo el proceso lo tengo recogido en una serie de 3 vídeos, en tiempo real, de principio a fin. Todo fluyó sin problemas, pero pronto veremos que no va a ser coser y cantar. He tomado alguna decisión errónea. Para facilitar la pintura está dividida en subsecciones. La más evidente es la torre. Como suele ocurrir, hay que buscar el punto en que se desmonta, y con este aro de torre tan pequeño es complejo. Ya cuando hice el montaje tuve que rebajar la cara interna para que entrase. Ahora voy por las cadenas. Bueno, veis que la rueda de repuesto se cae sola. Llevan sujetas con una tira de cinta de enmascarar una buena temporada y parece que se han adaptado bien a la forma. La dejé en 2 mitades para facilitar el desmonte. La parte de abajo sale sin problemas. Como no son simétricas, le hago una marca a uno de los 2 lados y también al lado del casco correspondiente. La rueda tensora y la tractora salen fácilmente, pero ahora viene lo bueno. Primero monté las cadenas y después pegué los guardabarros y resulta que no caben lateralmente. No tengo recuerdos, pero parece que además cometí el error de pegar los rodillos de retorno. Bueno, acabo de revisar el vídeo y sí, los pegué. Un error que no os aconsejo que cometáis. Forzando, se me sueltan unos tramos y al final sale. La parte superior también la marco para reconocer el lado al que pertenece. Las ruedas de carretera están sujetas solo por su fricción. Antes de pintarlas tengo que lijarlas un poco para quitar los restos de plástico. Que no se me olvide. La primera tiene un brazo de suspensión diferente y está más suelta. Le puse un pegote de Blu Tack que vuelve con sus compañeros. Al otro lado me encuentro con el mismo problema. No os aburro con los detalles, así que acelero a tope. Esto está siendo algo vergonzoso. Pero hay suerte y por alguna razón que desconozco, esta sí sale sin romperse. Lo importante es que ya tengo subdividida la maqueta en las partes que me van a simplificar la pintura. Antes de darle la imprimación tengo que hacer un par de arreglos. Primero, como no he puesto la lona enrollada que trae el kit, le he hecho las correas con una tira de estaño y la hebilla con un alambre de cobre. No había pegado la lente del faro a falta de hacerle la bombilla. Una bolita de plástico hace el truco. Pinto el interior con un color plata y la bombilla en blanco y ya puedo pegar la lente, que he enmascarado con un poco de cinta y Blu Tack. Las pocas piezas metálicas las imprimo con un producto específico. En otras maquetas lo he hecho a aerógrafo, pero para algo tan pequeño no merece la pena andar limpiándolo. Tanto la torre como el casco los he sujetado a un palo con un buen pegote de Blu Tack para manipularlos con más comodidad. He subdividido las cadenas de un modo diferente, que sin ser lo mejor ahora permite retirarlas más fácilmente. Pero desde luego mi consejo es no pegar los rodillos de retorno. No cometáis mi error.
Imprimé mi anterior maqueta a aerógrafo. Sin ser malo el resultado, para esta vuelvo al spray. Los defectos: que se desperdicia y hay que hacerlo al aire libre o con una buena protección para nuestros queridos pulmones. A su favor, da una capa más fuerte y, como todos los Mr. Surfacer, al secar parece que desaparece y no se pierde ningún detalle o textura. Después de lijar bien el perímetro de las ruedas, que siempre tienen rastros de la unión a las grapas y marcas de molde, las sujeto a palillos de dientes, pues para manipularlas con más facilidad, y a su vez las clavo en un trozo de corcho. Así colocadas las imprimo con el spray con bastante facilidad. El negro me viene bien para el color de la goma de la rueda. La parte metálica la voy a pintar a aerógrafo enmascarándola con una plantilla de círculos, usando el de 13 milímetros de diámetro. Siempre digo que gato con guantes no caza ratones, pero con estas distancias de aerografiado, como no te pongas unos, los dedos acabarán pringados. La pintura es el 4BO soviético, del que os hablaré más adelante. Un verde oscuro, con bastante debate por la carencia de referencias directas y por la gran variedad de tonos. En esta tapadera tengo restos de pigmentos que usé en la anterior maqueta. Están secos, pero sospecho que van a resucitar. Para aglutinarlo voy a usar un efecto a esmalte, y para asegurarme que traiga bastante textura remuevo bastante, llegando al fondo con una varilla. Y lo diluyo con White Spirit. El acabado brillo de la pintura de Mr. Paint y la dilución ayuda a que la mezcla se distribuya por los huecos y las rendijas, como si fuera un lavado. La idea es hacer un barro seco en las ruedas. El esmalte tiene un tiempo de secado bastante largo. Pasadas unas horas y con el disolvente evaporado, podemos retirar el exceso con un bastoncillo, difuminando y dejando la suciedad alrededor de los detalles. Este tratamiento con pigmentos bajará bastante de tono al barnizar en mate. En el caso de las ruedas de carretera hay que dejar limpio el aro que hay junto a la banda de goma. Más tarde lo pintaré de color metal, ya que el roce con las dos crestas de los eslabones lo mantendrá limpio y pulido. Los dientes de la rueda tractora también recibe el roce de las cadenas. En mi anterior maqueta hice ese efecto con una pasta para metalizar. No sé, no es que quedase mal, pero prefiero volver a mi método tradicional, usando una pintura acrílica y una esponjita. Ya os dije que teníamos que hablar del 4BO. Es un color verde oscuro utilizado en la pintura de los vehículos militares soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Las siglas, traducidas al español, significan 4 colores básicos, ya que en teoría el color contiene 50% de verde, 25% de marrón, 15% de negro y un 10% de blanco. Con las diferentes fábricas, condiciones ambientales y el estrés de guerra, hay una gran variedad de tonos diferentes, a lo que se suman las pocas fotografías de época a color y restos de pintura original. La pintura de Mr. Paint tiene un tono chulo, seca rápido y ya viene diluida, lista para el aerógrafo, pero quizás sea algo transparente o disuelva la imprimación negra, pero me está costando llegar al tono. Me lo voy a tomar con tranquilidad. He esperado a que seque bien la primera mano y después de un par más el tono llega. Había pensado hacer un distressing, un desgastado con laca del pelo y un verde diferente, pero no lo veo. Estos vehículos llevarían meses desde que salieron de la fábrica a cuando llegaron al frente, de modo que no les dio tiempo a ser repintados, así que lo que voy a hacer es una subida de tono. Le dicen post-shading, pero no creo que la traducción sea post-sombreado, sino la otra acepción de shade, por tono. Darle otro tono a algunas zonas, en este caso un tono más claro. Para hacerlo me viene bien tener una visión global del modelo, de modo que voy a montar la torre, que hasta este momento estaba sujeta a un palo con un pegote de Blu Tack, que ya no va a ser necesario. La pintura de Mr. Paint tiene un olor fuerte, que avisa de que muy buena para los pulmones no va a ser. Recomiendo el uso de mascarilla y ventilación, pero lo acabado se nota fuerte y además es brillo, lo que asegura que va a aguantar maltratos posteriores.
Cuando ponga las calcas o haga lavados puntuales me vendrá bien el acabado brillo. Como voy a hacer la subida de tonos con el color buff de Tamiya, que es mate, lo compenso con una base de barniz brillo, que además le da transparencia para ir poco a poco sacando luces. Insisto en las zonas horizontales, en los centros de las caras y en los detalles sobresalientes. Por suerte, estas tres pinturas de tres marcas diferentes mezclan bien. El color buff es desaturado y claro. No sé si ha sido la mejor elección para hacer la subida de tono. Ha matado mucho la fuerza del 4BO. Quizás debería haber añadido algo de amarillo a la mezcla. Es un tema a arreglar en las siguientes fases de pintura. Desde el principio quise hacer esta versión. Un vehículo situado en Ucrania en otoño de 1943. ¿La elección? Pues por estar en un verde liso, ya que no me gustan mucho los camuflajes invernales. Y por esas marcas con formas cuadradas, como si fuera el cajetín de una lámina de dibujo técnico. El proceso para poner las calcas es el típico. Las he cortado y sumergido en agua. Se han separado pronto y sin problemas. Antes de ponerlas le he dado microset a la superficie para mejorar la adherencia. Intento que no quede ninguna burbuja de aire debajo y la superficie brillo ayuda bastante. Es una calca muy grande y un tanque muy pequeño. Ocupa todo el lateral de la torre y se ven más grandes que en la ilustración. Añado el microsol para adaptarla a la superficie. Y hay un problema con el portillo de la pistola. La calca se acabará rompiendo en esta zona y lo arreglaré más adelante a pincel, no hay problema. Una vez todo seco, volveré a barnizar brillo para sellar la superficie. El trozo roto es grande y eso es casi mejor para restaurarlo. Además, muchas veces estas marcas fueron pintadas a brocha y para mayor facilidad es en blanco, lo que hace que el repaso de esta línea vertical y ese número 3 no quede perceptible. Tenemos que tener la precaución de ir en pasadas sucesivas, no intentando hacer el trazo opaco desde el principio. Desde que comencé en este hobby siempre he querido tener un sistema, algo que haga que pintar maquetas sea sota, caballo y rey, pero cada una es un mundo en sí mismo y me hace repensar las estrategias. A veces por simplificar, me he tomado mucho trabajo en cosas que luego veo que no tienen sentido, otras por todo lo que se va aprendiendo, pero además es que cada maqueta te pide lo suyo. En esta, con un acabado tan brillo, con superficies tan pequeñas y un color tan oscuro, creo que no hace falta usar óleos. Un esmalte tipo paneliner de Tamiya va a hacer el truco y es muy cómodo de usar. Los lavados puntuales son fundamentales, remarcan las formas y hacen que la superficie sea legible. Hace que los detalles resalten y con un tono tan oscuro, el negro es lo mejor. En este punto, con la maqueta ya barnizada en mate, me gustaría usar los shaders o alguna tinta o acuarela líquida para sombrear o hacer un lavado puntual aerógrafo. Pero o es mi aerógrafo o soy yo, que no sé hacerlo, me siento más cómodo y tengo menos problemas usando una mezcla de barniz mate con colores oscuros. Mucho barniz y poco color, lo que sería casi un barniz sucio. Y repaso los sitios que están en sombra, pero también las líneas de paneles, los tornillos o los huecos. No todos los pigmentos que componen la mezcla de color tienen la misma densidad, y cuando compramos un color nuevo o ha estado mucho tiempo sin usarse, se decantan. Si en ese punto usásemos este verde, del bote saldría un verde esmeralda horrible. Como veis, tengo esta máquina, originalmente para agitar botes de lacas de uñas. Además, le pongo unas bolitas de acero. Hay quien sujeta con un sargento el bote a una caladora. También he visto unos archivos para imprimir en 3D una máquina específica. El anterior verde lo mezclo al 50% con este. Bastante más claro, pero dentro de la misma gama. Y lo diluyo algo en agua, lo suficiente para que fluya bien. Y con un pincel fino repaso los tornillos o cualquier detalle sobresaliente, como las palometas o las bisagras. Y siempre me pasa lo mismo. Al natural los pinceles parecen finos, pero cuando los veo en el vídeo no es que parezcan gruesos, es que incluso parecen que no tienen punta.
A la misma mezcla le añado mucho barniz mate y a pincel le pongo algo de vibración a las superficies, que con el aerógrafo quedaron muy blandas. También lo uso para redibujar detalles y hacerlos más legibles. Al pronto nos podemos alarmar por lo claro del color, pero es que el barniz, cuando está líquido, es blanco, pero se vuelve transparente al secar, haciendo el resultado más equilibrado con el resto. En el casco hay unos topes de goma para frenar el movimiento del último brazo de la suspensión y en la torre para hacer lo propio con la escotilla. Para pintarlos uso uno de mis grises favoritos, el gris Londres. Todavía falta para dedicarle a las herramientas. Ya que tengo este color, voy a repasar las zonas metálicas. Además, con lo monócromo que es el vehículo, estoy deseando ver algunas zonas de otros colores. En el Tigre usé el gris grafito. Tenía sentido con un vehículo tan oscuro, pero para este va a resultar demasiado claro. También pinto las cadenas de repuesto. Quizás he diluido la pintura demasiado, pero cuando evapore el agua volverán a aparecer los detalles. Los desconchones son un clásico y le dan el aspecto de acero pesado a la maqueta, y es un proceso muy estándar. Comienzo con un verde, que está dentro de la misma gama de color base, pero bastante más claro. De hecho, parecería que es demasiado claro. Lo doy a esponja, descargando sobre un papel bastante de pintura antes de darlo sobre la superficie, insistiendo donde se producirán los desgastes por roces y golpes. El tratamiento a esponja genera un patrón aleatorio, o como dicen ahora, random, pero no demasiado, porque por su propia naturaleza será más evidente donde se produciría el desgaste. Ese patrón lo relleno con un color marrón rojizo desaturado para simular el acero que aparecerá al desprenderse la pintura. Ese metal expuesto a los elementos se oxidará, o eso nos gustará a los modelistas, porque el efecto es muy chulo. Se puede hacer con óleos, pigmentos o lápices acuarelables, pero últimamente estoy más por usar los esmaltes. Después de depositarlos, cuando se ha evaporado el disolvente, se difuminan con un pincel levemente humedecido en White Spirit, para dejar solo una pátina de óxido y en las superficies verticales dejar un escurrido. No en todos los lugares deben ser igual, quedaría demasiado uniforme en un vehículo que ya de por sí es monócromo. Las chapas finas, como esta toma de aire, tendrán un oxidado en plan picaduras. Por eso le hago un salpicado con un esmalte más claro y también más vivo. Si alguna gota cae donde no debe, tenemos tiempo para retirarla con un poco de White Spirit. He usado este color para representar el metal pulido de los rodillos de retorno. No tienen rodadura de goma y por lo tanto estarían pulidos con el roce continuo de las cadenas. Pero no me ha gustado el resultado. Al darlo parece lechoso y al secar no me resulta convincente. Es muy probable que lo repinte con el color que suelo utilizar. Vamos a por los bajos y los barros. Todavía no tengo claro si voy a representar el vehículo en un clima húmedo o seco, pero según las instrucciones esta configuración lo sitúa en Ucrania en otoño del 43 o la primavera de 1944, y supongo que con las lluvias otoñales o el deshielo muy seco no puede estar. Sea como sea, lo mejor es empezar por lo seco, que siempre habrá tiempo de añadir humedades, y con este barro acrílico tendré un secado rápido y además añadirá textura. Justo por eso nos tenemos que acelerar para fundir y difuminar la pasta, y con bastante cuidado, porque si nos pasamos con el agua va a dejar cercos. Pero por otra parte también puede funcionar como un lavado. Y lo veis, ¿no? Acaba de resaltar una marca de expulsión, que se me pasó desapercibida, cosa que voy a arreglar con más barro. La anterior maqueta del Tiger dejó varios delitos, que ya han prescrito, pero de los que hay pruebas en el vídeo. Justo en los brazos de la suspensión también hay unas marcas de expulsión. Esas no las solucioné, sabiendo que el tamaño de las ruedas lo iba a esconder.
Para hacer depósitos de polvo más precisos, uso una mezcla de óleo y White Spirit. Por capilaridad se distribuye por las rendijas, los recovecos y los tornillos. Lo bueno de los oil brushers es que no necesito depositarlos sobre un cartón para absorber el exceso de aceite. Otro elemento para dar textura al barro son las briznas de hierbas y hojas que las cadenas lanzarían a los guardabarros. Las hago con una mezcla de bolas de mar, césped estático y el contenido de unas bolsas de té y manzanilla. Todo deshecho en pequeños trozos con unas tijeras. Para fijarlo uso cola blanca diluida en agua, pero no ha resultado una buena idea. Para empezar, la tensión superficial hace que haga falta mucha cola para llegar a todos sitios. Además, al secar ha dejado una costra brillante y alguna que otra burbuja debajo. Al otro lado voy a usar otro producto. Vuelvo a depositar la mezcla de briznas en el interior del guardabarros y no me gustan los colores del césped estático, pero con los esmaltes y óleos van a cambiar. En otros vehículos tipo T-34, T-55, Panthers o Tigers tenemos unas ruedas enormes y esta zona no es muy visible, pero en este las ruedas son pequeñas y las cadenas estrechas, así que es el momento de aprovechar lo que he experimentado en esos otros vehículos que hice con la libertad de que no sería visible. En este lado del guardabarros uso un fijador basado en esmalte. La unión será menos firme, pero el resultado más satisfactorio. Uso un esmalte para matizar el barro de los laterales y fundirlo con las hierbas, que difumino con un pincel humedecido en disolvente. Para resaltar las briznas uso óleos, que deposito en un cartón unas cuantas horas para que absorba el exceso de aceite y diluyo en bastante disolvente para hacer algo parecido a un lavado. Esto remarca los detalles y da el aspecto de barro húmedo. Voy encharcando la zona con la precaución de dejar secar en horizontal para que los pigmentos se decanten en los huecos sin acelerar con secadores. Si no está seco el fijador puede que se mueva algo por ser a esmalte. Para seguir con el ensuciado de los bajos tengo que montar las ruedas para que todo sea un conjunto. Las del primer eje entran sin problemas y les añado un poco de cola blanca para dejarlas pegadas, pero se me olvidó enmascarar los otros ejes y la pintura les ha añadido grosor. Entran con algo de dificultad, lo que por otro lado hace que queden fijas sin necesidad de pegamento. Ya os dije que no me gustó el color usado para el metal pulido y lo vuelvo a repintar con el color que suelo usar. Hace mucho que no uso los lápices acuarelables. Son muy útiles para cualquier tipo de efectos y cuanto más grande es la escala, mejor se pueden usar. Este T70 es muy pequeño, pero ¡qué diablos! Es muy importante que estemos barnizados en mate. Voy a hacer marcas de lluvia y podemos usar los lápices específicos de modelismo o cualquiera de bellas artes. En este caso usaré un color gris claro, tirando a beige. Hago pasadas siguiendo la dirección de la pendiente, para después difuminarlas con agua. Lo mejor es usar un pincel suave, plano y como este, que tiene un borde aserrado. Para efectos suaves aplicamos el lápiz en seco, pero podemos hacerlo en húmedo para un efecto más evidente. Una vez seco tendremos que volver a barnizar para protegerlo. Pobrecillo mi aerógrafo, le doy bastante maltrato. Voy a hacer manchas de barro húmedo y para esta técnica hay productos específicos. Pero a mí me gusta usar la laca y como veis la extraigo directamente del spray. Doy un par de manos, esperando que seque entre capa y capa. Después aerografío las zonas manchadas con un color tierra, una capa ligera. Al pasar un pincel húmedo, la laca se reactiva y desprende la pintura de las zonas más expuestas. Para acentuar el efecto de escurridos de barro, las pasadas serán en la dirección de la pendiente.
Las herramientas, y más específicamente la pala, son un pequeño toque de color en el vehículo, sobre todo la parte de madera. Comienzo con un marrón medio como tono base, al que saco luces y remarco vetas con otro más claro y más vivo, con pasadas longitudinales irregulares, insistiendo en las zonas medias y en los extremos. Normalmente hago el veteado oscuro con un óleo, pero en este caso he ido a una tinta acrílica marrón oscuro, en pasadas a todo lo largo, hacia los extremos y a las piezas que sujetan la pala. Las partes metálicas ya las pinté en un gris medio, ahora le doy una cierta vibración con un gris más claro, muy diluido. Para un ligero oxidado doy un esmalte que se va a depositar en los pequeños huecos. Y también lo hago en la palanca. Lo termino haciendo las zonas pulidas con un poco de grafito. En todas las maquetas tenemos un detalle, una zona en la que ponemos muchas esperanzas, mucha ilusión por ver cómo somos capaces de terminarla. En este caso es el recubrimiento de tela de los tubos de escape. Lo simulé con unas tiras de cinta de enmascarar. Espero que las capas de pinturas y barnices ya las haya endurecido. Comienzo pintándolas con un color marrón oscuro, casi negro, para ir sacando luces con un gris medio, mezclado con bastante barniz mate. Pero pronto me voy dando cuenta que o bien no he hecho una dilución correcta o que no le he pillado el punto al pincel. El hecho es que el resultado no me está gustando. Le hago un pincel seco con el mismo color y sin llegar a conformarme empiezo a ver algo la luz. Es que no se pueden pintar estas cosas de un modo mecánico. Hay que dedicarle su tiempo y su tranquilidad y también ponerse las lupas y usar un pincel fino. Según añado sombras con un gris Londres y luces con un gris claro, esto comienza a tener sentido. Con un par de esmaltes hago los efectos de suciedad y también busco algo de profundidad. Los silenciosos de los escapes son de chapa fina y necesitan un tratamiento diferente que el blindaje. Además, sufren temperaturas muy altas, que van a calcinar la pintura y oxidar el metal. Comienzo con un color muy claro, casi blanco, dado a esponja. Relleno con un pincel fino las marcas anteriores, con un marrón oscuro, rojizo y grisáceo. Quizás con otras partes del vehículo tengamos menos referencias, pero este tipo de tubos de escape los vemos a diario y podemos inspirarnos para los efectos. Sigo con un lavado irregular con un esmalte color óxido, anaranjado, un tono vivo. Por último, a esponja doy algún parche de color del vehículo, la mezcla aclarada que hice para sacar luces, que va a representar parches de pintura que han resistido el calor y la corrosión. Normalmente hago el polvo y el barro seco con óleos o esmaltes. Hace tiempo que no usaba los pigmentos en el casco porque me resultan menos controlables. Pero hoy me ha dado por ahí. Supongo que toda esta zona horizontal, rodeada de rebordes, guardará bastante suciedad. Con una brochita de cerdadura redistribuyo los pigmentos y los difumino un poco. He escuchado a muchos compañeros decir que fijan los pigmentos con el diluyente de tamilla o con White Spirit. Yo he usado este último, haciendo salpicados con un palillo o directamente dejando caer una gota con un pincel. La verdad es que no me ha funcionado. Los pigmentos siguen móviles. Lo solucionaré más adelante. Normalmente en una mancha de barro los extremos están secos y por lo tanto más claros. En cambio, hacia adentro y en los huecos quedará algo de humedad. La represento con un esmalte color tierra. He leído que algún T-70 logró acabar con un Panther, escondido entre la vegetación y disparándole en el costado a poco más de 150 metros. Esto me hace pensar en este, escondido en un maizal. Lo mejor para representar las briznas son los ovillos de mar, que se encuentran en las costas del Mediterráneo. Los corto en longitudes irregulares,
aunque se podría usar el césped estático, pero la longitud de las pequeñas hebras va a ser demasiado uniforme y carecerán de un volumen natural. Para fijarlo, ahora sí, uso el fijador de pigmentos, diluido en White Spirit, que se distribuye por capilaridad y ya de camino también fija los pigmentos anteriores. He pospuesto mucho las cadenas, pero ya hay que ponerse con ellas. Las he sujetado con pegotes de Blu Tack a palillos de dientes. No voy a dar la imprimación a aerógrafo y la daré con este color a spray, que usaré como tono base. En este lote van la palanca y la ametralladora coaxial, que se me habían olvidado en una caja de cerillas donde guardé los sobrantes de esta maqueta. Cuando un lado esté bien seco, lo despego para darle la vuelta y completar la imprimación. Me gusta dar un gris a esponja sobre este marrón oscuro. Lo doy algo diluido en agua. La intención es simular la fundición en molde de arena. Las dos crestas de los eslabones son el límite de movimiento de las ruedas y estarán en constante rozamiento con sus aros metálicos. El metal pulido lo hago a pincel con un color acrílico. Parece un proceso lento, pero no lo es tanto. La regla es empezar con el barro seco. Doy uno a esmalte bien diluido, bastante general, pero cuidando de no darlo en las crestas. En la parte central, que mantendría más la humedad, doy otro esmalte, más oscuro. En otras maquetas he usado métodos más rápidos para hacer el metal, como pastas metalizadoras o frotar con grafito. Al igual que hice con el otro lado de los eslabones, ahora lo vuelvo a hacer con un acrílico a pincel. Recordaréis que quitar las cadenas fue bastante complejo, pues volverlas a poner también lo es. Cometí el error de pegar los rodillos de retorno. Incluso he estado tentado de cortarlos o usar unas cadenas articuladas de mini art, pero supongo que alargaría mucho el proyecto y ya tengo ganas de pintar un Panther. Tenemos que asumir que algo de daño se va a producir y aunque tengamos accidentes, no debemos abandonar las maquetas. Seguro que podemos encontrar una solución. Aunque todavía no está al 100%, ya necesito la visión de conjunto para terminar de ensuciarla. Y tal y como voy poniendo la cadena, veo errores. Muchos se deben a no haber protegido los ejes o no haberlos limpiado de pintura. No todas las ruedas están en el mismo plano al no haber entrado bien en los ejes. En este punto no hace falta demasiado pegamento. El grosor de la pintura mantiene las piezas en su sitio, nada más que por la fricción. De todos modos, doy a pincel algo de pegamento acrílico diluido en barniz mate. Ya es el momento de quitar la máscara que puse a la lente del faro. Era un disco de cinta de enmascarar y un poco de Blu Tack. Tenía la sospecha, o más bien la preocupación, de que algo de pegamento se ha colado por debajo de la máscara. Por suerte, si pasó, no lo distingo. Pero lo que sí veo es que las estrías de la lente no han quedado perpendiculares al suelo. En pocas palabras, que el faro está torcido. No me preocupa, sospecho que estas cosas pasarían constantemente en el frente. También hay que poner la manivela. Para arrancar como en las películas de Harold Lloyd. Este vehículo tiene dos motores y creo que la palanca va en un saliente, centrado en la parte de atrás. Supongo que arrancarían los dos motores a la vez. Me resulta muy curioso el modo de llevarla. Ya termino. Solo me quedan unos pegotes de grasa. Sospecho que estas tres tapas circulares serán para depósitos de combustible o aceite. Uso un óleo, o por lo menos viene en ese formato de tubo clásico, pero cometo el error de darlo diluido y como la superficie está rugosa por los pigmentos, se distribuye más allá de lo que yo pretendía. Incluyo algún salpicado, poca cosa, porque por lo poco controlable y el pequeño espacio pueden caer gotas donde no debe. Justo cuando termine de editar este vídeo, empezaré a pintar el Panther G. No esperaba tardar tanto en pintar este carro. Y es muy pequeño y con un esquema muy simple.
En este tiempo he montado el Panther, un T-90, un King Tiger y ahora estoy con un extraño prototipo soviético. La culpa ha sido de un paréntesis que ha ocupado todo el mes de abril. Lo bueno es que en ese paréntesis he aprendido a hacer directos y ha sido además muy productivo con el montaje. Ahora espero volver a centrarme en la pintura. Estoy muy satisfecho con este pequeño modelo, aunque no he probado ninguna técnica nueva y he cometido errores y en algún momento se me ha ido la mano con algún efecto. Pero ya está, lista a la vitrina. Por cierto, acabo de activar la opción de miembros del canal. Si os animáis, por menos de lo que cuesta un paquete de pistachos o un bote de crema de cacahuete, espero dar ventajas, como estrenos anticipados o directos solo para miembros del canal. Además, seréis un estímulo muy fuerte para seguir maqueteando. Un saludo a todos y nos vemos maqueteando.